me jacto de decir que lo importante que es para un CEO, para un director general, para un general manager, el conocer y tener conexión real con los equipos de trabajo. Cuando tú tienes muy claro cuál es tu propósito en una organización como persona y cómo conecta me parece que todo empieza a fluir de una manera más sencilla. Estábamos muy claros que lo principal, la prioridad más alta que teníamos en la organización es que todos nuestros equipos de trabajo de cualquier parte del negocio regresaran a casa sanos y salvos. Pues el poner en el centro al cliente, en el centro de las decisiones del cliente es bien importante. Algunas organizaciones, como bien comentabas, ponen en el centro a las personas. Había un modelo que hace tiempo viene el IPADE, que es el modelo del servicio, que decían, oye, pues para poderle dar un buen servicio al cliente, pues primero hay que centrarnos en que nuestra gente esté bien, ¿verdad? ¿Cuál creo yo que es la habilidad más grande que debe de tener un director general o un CEO? Saber escuchar. Alguien me dijo una vez, por eso nosotros tenemos, el ser humano tiene 2 oídos, 2 orejas y una boca para escuchar más de lo que hablamos. Buenos días, bienvenidos al podcast El Arte de Dirigir. En este episodio tengo como invitado especial y me honra mucho su presencia de Román Rodríguez, ex CEO de el negocio de helados de Unilever para Latam. ¿Cómo estás, Román? Qué gusto tenerte por aquí y nuevamente lo recalco, me honra que me estés acompañando en este episodio. Muy buenos días. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buen día a ti y a toda tu audiencia. Un placer para mí que me hayas escrito y que me hayas elegido para estar en este interesante podcast. Así que aquí estoy a la orden y contento de participar contigo. Muchas gracias. Pues te comentaba que por ahí, venía siguiendo tu trayectoria y ya desde ese rato dije, oye, en algún momento por ahí le voy a tocar la puerta. La verdad que te agradezco por la apertura y la empatía de sumarte a este proyecto. De hecho, estoy celebrando el día de hoy y en este mes que cumplimos un año con el episodio con el podcast del Arte de Dirigir. Entonces, pues qué mejor manera de celebrarlo en compañía tuya, mi querido Román. Muchísimas felicidades por este año y que vengan muchísimos más llenos de éxitos, Enrique. Muchas gracias. Oye, pues vamos a entrarle, hay muchos temas muy interesantes que dominas muy bien y que creo que le va a generar mucho valor a la audiencia. Y empezamos con un tema que le llamo el CEO como persona, ¿no? Que se escucha mucho este concepto en ciertas universidades incluso, pero esto me viene a traer mucho a la mente que realmente, o sea, los CEOs tienen una gran responsabilidad. Que es primero, pues, dirigir la organización como general, llegar a los números, pero también desarrollar al talento y traemos muchos temas, ¿no? Y a veces se piensa que el CEO lo puede todo, pero no, también decía un colega anteriormente en una entrevista que le mando un saludo a Romualdo Tellería, me decía, oye, los CEOs también somos personas, Enrique. O sea, adolecemos de lo mismo, nos cansamos, estamos enojados, estamos felices, de repente queremos empujar todo y hacer todo, o sea, somos personas al final del día. Y con esto que quisiera comenzar con este tema, el CEO como persona, primero conocer cómo fue tu ruta para llegar a ser CEO de una empresa pues con una historia impresionante y con una marca tan reconocida, pero cómo fue esa ruta y qué fue lo importante o lo clave para ti para poder estar en la silla. Mira, definitivamente hay muchísimos factores, Enrique, que me orientan a la respuesta que te voy a dar. Primero, por supuesto que se cree que cualquier persona que va creciendo en una organización tiene la obligación de saberlo todo. Y me parece que es todo lo contrario. Me acuerdo de un curso increíble que tomé en Londres, justo en esta preparación de llegar a ser un CEO o un General Manager, y nos enseñaron a saber decir no lo sé. Porque me parece que cada vez que creces más en una organización tienes equipos muchísimo más competentes, tienes gente especializada y tú que te vuelves un generalista, debes de aceptar que hay personas dentro de tu equipo que saben muchísimo más que tú. Eso no nos exime de poder entender y saber el trabajo de todo nuestro equipo para entonces apoyarlos en momentos críticos. La vida de un CEO como persona debería ser igual de simple que la de cualquier otra. A mí me gusta mostrar siempre un organigrama en forma circular, porque un organigrama en forma circular quita todo este tema de las jerarquías y nos hace pensar que todos trabajamos hombro a hombro por un mismo objetivo. Poner al cliente, poner al consumidor en el centro de nuestras decisiones es fundamental.
Este camino que recorrí de cerca de 26 años, te platico que con mucho orgullo empecé desde los niveles más básicos en la organización. Ahora que sucedió lo del cónclave y el cambio de papa, el Papa Francisco dejó algo muy claro que me gustó mucho. Obviamente no hablo de religión, hablo de esta frase que dice, ojalá que el papa que sigue sea un papa pastor, en vez de un papa que dirija desde el escritorio. Me gusta pensar que yo fui un CEO que aprendió a pastorear, que aprendí desde las cosas más básicas en la organización, desde un centro de distribución, las finanzas, las ventas, hasta lo más complejo que existe en el manejo del P&L en una organización. Entonces, me jacto de decir que lo importante que es para un CEO, para un director general, para un general manager, el conocer y tener conexión real con los equipos de trabajo. Si algo me caracterizó durante estos 26 años, fue justo eso, que yo no tenía ningún conflicto en entrar y conocer el trabajo de cualquier área de las que tuve la fortuna de tener a cargo, sea en ventas, en marketing, en R&D, en HR, en las fábricas mismas, caminar las líneas y platicar con los operadores de la misma, es increíblemente poderoso para el momento que uno se enfrenta a tomar una decisión, sabiendo lo que sucede en el piso, ¿no? Entonces, mi camino en este andar de casi 26 años está hecho de eso, está hecho de muchísimos momentos que forman una historia donde prácticamente toda la organización participó. Fíjate, y dijiste algo bien importante, dijiste varios temas importantes, me voy a centrar en este último. Hace poco platicaba también con un director general y se refirió a lo mismo que tú, coincidió en lo mismo en la parte de arremangarse, ahora sí que las mangas, perdón por la redundancia, pero de ir al piso. O sea, me dice, Enrique, es que como CEO y tomador de decisiones, pues ¿cómo vas a tomar una decisión si no conoces qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? No conoces a la gente, no la escuchas, y hace mucho clic con esto que comentas de el recorrer el piso, ya sea un área de producción, ya sea un área, una sucursal, cualquier unidad de negocio, porque te permite, y me decía este director general, oye, es que yo soy de handshake, o sea, soy de ir a saludar y nada de que por teléfono, o sea, sí, a lo mejor para una junta de reunión de ventas, siguientes pasos, mediciones, pero ir a entender el negocio, ir a ver por qué está, oye, por qué no está yendo mejor, pero también por qué no, por qué está aquí decayendo un poquito la venta, pero me dice presencial. Entonces, qué interesante esto que comentas de realmente vivir el proceso de ser CEO, pues donde están los primeros respondientes, ¿no? O sea, la primera línea de batalla, por así decirlo. Oye, ¿y cuál ha sido uno de tus principales retos como CEO? Porque, pues obviamente nadie, vamos aprendiendo en el camino. Yo lo que hacía era mucho copiar. Pues, yo no soy CEO, pero tengo mi consultoría y pues, vamos ahí en el camino de dirigir la organización y el equipo, pero pues algo que a mí me sirvió mucho es que desde muy joven estuve en la mesa con los directores desde comités de auditoría, porque por ahí empecé el camino en las pláticas con los directores, luego en otros comités y cuando estás en esos comités de ética, mejores prácticas y demás, pues vas aprendiendo mucho de situaciones muy profundas y eso creo que es algo que me ha ayudado, aparte de grandes líderes, principalmente tuve líderes mujeres y eso aprendí bastante de ellas que buscan mucho la eficiencia, la eficacia, entre otras cosas. No digo que nosotros hombres no también, pero la verdad es un orgullo haber tenido líderes mujeres, ¿no? Pero, ¿cuál sí? Regreso al contexto, es, nadie nos enseña al final del día, podemos tomar un programa como bien comentabas, pero al final del día luego te sientas en la silla del CEO y hasta si, no estás solo, si lo pensamos bien, no estamos solos porque pues, está el talento, está el equipo. Con todo esto que comento, ¿cuál ha sido el mayor reto en el momento que tomas una dirección, ya sea en tu experiencia o que lo ves como un común denominador en el CEO cuando toma ahora sí que la dirección de la organización? Mira, definitivamente un momento, yo podría decir el más complejo en toda mi carrera, y ya era yo director general del negocio de helados para México, todavía no en América Latina, es definitivamente la pandemia, el COVID.
porque siempre comento esto, en las organizaciones no tenemos un manual de qué hacer ante una pandemia. Y entonces todo se tuvo que reinventar, desde las líneas de producción hasta la forma que hacíamos las ventas y distribución a nuestros clientes. Entonces, toda la cadena de valor que tenemos, tuvimos que reinventarla. Pero algo teníamos muy claro, Enrique, y por eso decía al principio, cuando tú tienes muy claro cuál es tu propósito en una organización como persona y cómo conecta me parece que todo empieza a fluir de una manera más sencilla. Estábamos muy claros que lo principal, la prioridad más alta que teníamos en la organización es que todos nuestros equipos de trabajo de cualquier parte del negocio regresaran a casa sanos y salvos. Poniendo esto como principal foco, todo lo demás se dio. Entonces fuimos de las primeras organizaciones que tomamos el liderazgo en tener guantes de protección, tener gel antibacterial. Recuerdo que mandamos a hacer toallitas para que la gente se sanitizara todos los días, una de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y así sucesivamente. Obviamente pusimos termómetros en cada uno de los centros de distribución. Quitamos a la gente de que usara el transporte público porque era una vía alta de contagios. Y mira, con fortuna te puedo decir que no tuvimos ningún deceso durante la época de COVID. Y no solamente eso, no paramos un solo día ni de producir, ni de vender, ni de distribuir. Las líneas de producción se reinventaron para los productos que eran más relevantes para el consumidor. Entonces empezamos todo el concepto de digitalización. La digitalización que hoy es una realidad. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que los negocios tradicionales, nuestras famosas tienditas en el país, pudieran tomar y recibir sus pedidos vía WhatsApp, de manera electrónica? Entonces, ya estábamos preparados para eso, que eso también es un punto importante, siempre estar preparado para lo que sigue en una organización. Y con esta pandemia que llegó de imprevisto para todos, teníamos un poquito de avance, combinando con el propósito de poner en el centro de las decisiones que nuestra gente esté bien, todo funcionó de manera perfecta. Y obviamente hace rato comentabas un concepto muy importante. Alguien me preguntó en una entrevista, ¿cuál creo yo que es la habilidad más grande que debe de tener un director general o un CEO? Saber escuchar. Alguien me dijo una vez, por eso nosotros tenemos, el ser humano tiene 2 oídos, 2 orejas y una boca para escuchar más de lo que hablamos. Entonces, toda esta combinación de factores, de aprendizajes, de teorías, de procesos, de capacitaciones, de entrenamiento, se pudo poner en práctica en la época de COVID y definitivamente lo hicimos de manera casi perfecta, podría yo decir. Sí, fíjate, la verdad es que recientemente grababa un episodio con otro CEO, Alejandro Brainfolk de Siemens, y tal cual me dijo lo mismo que tú, y qué padre, porque yo al final del día, pues todo esto me sirve también para en algún momento todos queremos dejar algo, ¿no? Y digo, pues, en algún momento escribo un libro platicando con personas como tú, con toda esta vasta experiencia, pero todos coinciden. Él me decía también, oye, le digo, oye, la principal me dice escuchar. Me dice, cuando yo entré como CEO, Enrique, y fue en pandemia también, me dice, no sé si lo conozcas, si no, después creo que te lo puedo presentar y creo que sería un placer. ¿No? Podemos ser ahí un podcast combinado. Podcast juntos, creo que estaría muy padre. Pero me dijo, oye, entramos de pandemia, o sea, entramos a la pandemia en julio y luego me dijeron, oye, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Me dice, escuchar. Y me dice, Enrique, no fue una palabra vacía, tal cual hice una planeación para escuchar a los más de 7,000 colaboradores que teníamos en diferentes partes de México y Centroamérica y el Caribe. Pero el escuchar realmente de manera, como decimos, genuina. Genuina, esa es la palabra, genuina, Sí. porque la gente se da cuenta cuando no eres genuino, ¿no? Y realmente, como CEO, normalmente lo que buscas es promulgar la congruencia, ¿no? Promulgar. Sí. Si tú dices, oye, hay que hacer esto, pues se supone que el CEO, como regla básica, general, es, pues, pone el ejemplo, ¿no? Si hay que conducirnos con ética y buenos comportamientos, pues bueno, se espera que el CEO haga lo mismo, ¿no? Entonces sí, pues escuchar, pero de manera genuina. Qué interesante
y comentó también, igual que eso, pues genera este tema de sentido de pertenencia a la gente, poner en el centro a las personas, creo que eso es algo, es una conversión súper discutible, porque en algunos lados escuchamos también, a mí me gusta mucho todo esto del Customer Journey, ¿no? No Ujú. soy experto en la experiencia del cliente, pero sí me gusta mucho hacer ahí un chart, ver esos red flags, pain points del camino del cliente. Y ahí pues el poner en el centro al cliente, en el centro de las decisiones del cliente es bien importante. Algunas organizaciones, como bien comentabas, ponen en el centro a las personas. Había un modelo que hace tiempo viene el IPADE, que es el modelo del servicio, que decían, oye, pues para poderle dar un buen servicio al cliente, pues primero hay que centrarnos en que nuestra gente esté bien, ¿verdad? Entonces Correcto. creo que después ahí podemos discutir, oye, ¿qué es primero, el colaborador o el cliente? Creo que las dos son genuinas decisiones para un muy buen plan, porque al final del día todos vamos hacia allá, pero creo que estaría muy padre también entrar en ese debate. Muchas gracias por compartir esta experiencia, Armán. Oye, y hablando de liderar en la incertidumbre, en esta situación, pues en esta época, ¿no? De incertidumbre con todo lo que traemos de aranceles, que la tecnología, la inteligencia artificial, ¿cómo, cuál es tu recomendación para manejar, pues al final, la presión de la toma de decisiones con todo esto que está pasando a nuestro alrededor? Mira, me parece que hace poquito fui a dar una charla a la Universidad Anáhuac de Puebla. Tuve el honor de que me invitaran y justo al término de la charla, muchos estudiantes se acercaron a preguntarme un poco de cuál pensaba yo que era la fórmula correcta para operar una organización, sea una organización de grandes proporciones o sea un emprendedurismo de alguien, ¿no? Y Sí. sin duda me parece que hay pilares que se tienen que considerar siempre, Enrique. El primero es una organización que tiene que tener cultura, tiene que tener fortaleza y salud de la gente. Entonces, si lo viéramos como un partenón, este es un pilar, la cultura y la identidad, el sentido de pertenencia de un equipo de trabajo. Después otro pilar que se llama la salud financiera. Entonces, estos dos son pilares muy grandes en una organización que tienen que estar cimentados por una cadena de suministro y de producción y de distribución muy sólida. Entonces, aquí tienes tus pilares. Después, el techo de este Partenón debería ser una transformación constante de una organización que va entendiendo las tendencias y los cambios que suceden prácticamente a cada hora o cada día o cada segundo, ¿no? Digitalización, cambio de perfil de los consumidores, la convivencia de tantas generaciones que hoy tenemos. Hay generaciones que no conocieron el celular, hay generaciones que nacieron con él. Entonces, la transformación de un negocio siempre tiene que ser una constante. Y si viéramos como la puntita de este Partenón, lo que indica desde mi punto de vista una flecha que va hacia el cielo, Sí. que es allá donde tenemos que llegar, es el desarrollo de mercado de lo que te dediques, de tu producto. Si haces consultoría, si haces gelatina, si haces cualquier producto, debería de ser ese tu objetivo. Y en el centro, muy bien protegido, este círculo, este organigrama que te comento, donde todos de hombro a hombro trabajamos para una cosa que es en el centro, desarrollar el consumidor, hacer y escuchar al consumidor. Entonces, me parece que basar las decisiones tomando en cuenta todos estos factores debería ser primordial, no uno ni otro. Me parece que son todos. Entonces, la toma de decisiones entendiendo todo este entorno, todo este ecosistema, de alguna forma te lo facilitan. Es increíblemente eh, enriquecedor para un CEO, para un director general, tener en tus manos el negocio de punta a punta, porque puedes entender desde la estrategia de compra de los insumos, si haces compras anticipadas o no, de acuerdo a lo que está sucediendo en la economía y políticas globales, cómo aterriza eso a tu realidad en el país y después cómo generas valor en toda la cadena de producción, de distribución. O sea, es increíble. Nada más me parece que hay que estar siempre muy atentos a todos estos factores que te comento, porque si tienes una salud financiera, pero no hay salud de tu equipo de trabajo y no hay cultura y no hay identidad y no hay sentido de pertenencia, me parece que estos cimientos o estas columnas o el techo no podría estar
la transformación del negocio no ocurre si no tienes salud financiera y salud de tu equipo de trabajo. Y aunque lo tengas, si no tienes un buen cimiento de una buena cadena de suministro y de producción, nada ocurre. Me parece, aquí lo tengo tan conceptualizado, es un concepto que voy a desarrollar, pero que durante todos estos años me funcionó. Y hoy México es una potencia en el negocio donde participé casi 26 años, ¿no? Pero justo porque durante toda esta etapa me encargué mucho de desarrollar, de implementar y de consolidar estos conceptos que hoy te comento. Ya, fíjate, y esto lo veo como un marco vivo, ¿verdad? Es un marco vivo, obviamente. Y hay una pregunta bien interesante que hace un momento platicaba sobre ella que me gusta mucho hacer o poner en la mesa, es el what if, ¿no? El famoso what if creo que es muy poderoso porque, oye, ¿qué pasa si muchas veces nos sentamos a ver escenarios y queremos pensar o queremos pensar solamente en escenarios conocidos, probados, rutas conocidas? Sí, Lo que sí. ya nos pasó, oye, pues nos pasó esto, pues sigámoslo haciendo igual. Oye, no, oye, ¿qué pasa si realmente sucede algo diferente? ¿Qué escenarios pudieran, aunque no vaya a suceder, pero también nos da la capacidad de pensar fuera de la caja tal cual, ¿no? Salirnos de la caja y ver, oye, pues qué está alrededor, no solamente es dentro de la caja, sino, oye, qué está pasando en el entorno, en los valores, en el consumidor, lo comentabas tú ahorita, se está contrayendo, ¿no? El consumidor, la percepción, etc., índice, no sé, pero sí salirnos y pensar, oye, what if, como para estar preparados, darle un muy buen mantenimiento, porque todo lo que normalmente le da un shock a las organizaciones, y creo que lo hemos vivido muy bien, muy claro este 2025, es todo lo que no pensábamos que iba a suceder y sucedió, ¿no? Sí, sí, sí. Que incluso a veces hay señales, ¿no? Oye, pues ahí viene un presidente en Estados Unidos y Sí, está dando sí. esto en sus propuestas, pues nos lo dijo un año antes, cáchalas, ¿no? Entonces las andamos cachando ya cuando ya tenemos Están aquí 48 para ver qué vamos a hacer con los aranceles, por mencionar un ejemplo burdo. completamente, sí. Oye, y un hábito tuyo que te caracterice, que digas, oye, esto me hace mucho ser una mucho mejor persona, un mejor líder, un mejor CEO, un mejor consejero, mentor, que es un hábito que como persona, incluso a lo mejor como padre, hermano, esposo, hijo, te ayuda a ti y que crees que a todos nos pudiera funcionar. Mira, es una pregunta que hasta me eriza la piel, porque justo me parece que de los grandes pilares en mi vida, y si me sigues ahí en LinkedIn, fue mi madre. Sí, Mi madre, que nosotros somos hijos de madre soltera y desafortunadamente hace 7 meses mi madre se fue al cielo. Y me parece que ella siempre nos dejó conceptos muy claros, que es trabajo duro, constante, con disciplina, con sí, amor y con mucha fe. Y este concepto que dices es un hábito para mí que lo aprendí desde muy niño, es cómo conectar con la realidad. Hace rato hablábamos de eso. Cuando a mí de repente se me olvidaba un poquito de lo que era salir a patear la calle, a platicar con clientes, con consumidores, a subirme en un vehículo con uno de mis vendedores, lo hacía. Todos los lunes entonces me tenía yo reservado. Ese día estaba bloqueado porque iba yo a las operaciones. No importa en el puesto que estuviera yo, no importa en el país que estuviera yo. Me sí, gustaba conectar con la gente que operaba la realidad de una estrategia. Y entonces ya sabía mi equipo de trabajo que la mayor parte de mi tiempo, pensemos que el 66% del tiempo lo iba yo a emplear en mis visitas, en hablar con personas y en conocer el trabajo de las personas. En las fábricas, en los centros de producción de cualquier país, también era yo conocido por eso. Y entonces, nunca se me olvida algún consejo que escuché en algún curso durante toda esta historia de recordemos que cualquier estrategia, por más increíble que sea, es absolutamente rebasada por la capacidad de ejecutar la misma, la capacidad que tenemos de ejecución de la misma. Entonces, hacer este link de un PowerPoint, de una presentación con lo que sucede en la realidad, para mí ha sido fundamental. Y hablabas hace rato, no solamente en la parte profesional, en la parte personal. Es sí. increíble que en una conversación, en unas vacaciones, poniendo atención a mis hijos sin el celular, los aprendo a conocer muchísimo. Entonces,
foco y tiempo de calidad y conectar con la realidad de lo que una persona que está enfrente de ti está viviendo, ha sido fundamental tanto en mi vida personal como profesional. Hoy soy un marido feliz, tengo 31 años de casado con mi esposa, tengo hijos de 30, 28 y 26 años. Alguien me preguntaba, ¿son exitosos o no? Yo me considero exitoso o no. Para mí el éxito es muy subjetivo. Si el éxito está basado en eres feliz y disfrutas lo que haces, soy el más exitoso del mundo y mis hijos están igual en ese mismo nivel y mi esposa igual. Entonces, creo que es por ahí, aprender a disfrutar el viaje, conectar con la realidad y si de repente se nos olvida, pues ir nuevamente a esa realidad. Hace no mucho me subí al metro de la Ciudad de México también porque tenía algunos meses que no lo hacía, pero ahí están nuestros clientes y nuestros consumidores. Entonces, creo que eso es fundamental, esta conexión genuina con lo que sucede en el entorno al que pertenezcamos. Oye, rescato varios puntos. Coincido contigo en lo de la mamá. Digo, yo creo que mi primer mentora y mi primer consejera fue mi madre, sin duda. Yo creo que sin duda no sería la persona que creo que soy, y que pues obviamente con caídas, es un sub y baja, tú sabes, pero al final del día, pues aquí estamos buscando ser mejores personas cada día, y creo que eso me lo enseñó mi madre. Pero cuando empecé mi ruta profesional era ella la que me decía, fíjate, la frase más coloquial, me decía, oye, ya te dije, Juan Enrique, me decía, no andes en bolitas, o sea, que no, enfócate en trabajar, que te vean trabajar. Y digo, pues en eso me enfoqué y le entendí qué es lo que quería decir con eso. Un buen subdirector, en aquel tiempo Jesús Acuña, la empresa, yo estuve en una empresa del grupo Alfa, en Alfa Corporativo, me decía, ya cuando me fui yo, que crecí en otra organización, me dijo, oye, Enrique, plática de elevador, me dijo, siempre sé diferente a los demás, ¿no? Entonces, empiezas a ligar esos conceptos y creo que son oro molido, hay que tomarlos y realmente hay que sacarles provecho. Y ahorita lo que comentabas de escuchar al consumidor, la voz del cliente, ¿no? El famoso voice of customer, ¿no? O sea, escuchar al cliente, el valor que genera. Me decía hace poco también un CEO, digo, como consultor, pues todo el tiempo estás viendo diferentes temas. Decía, oye, pues que queremos saber dónde estamos, no queremos la solución, pero creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero no sabemos qué piensa el cliente, ¿no? Diferente lo que creemos y lo que él piensa, entonces queremos al menos saber dónde estamos parados, ¿no? En qué etapa. Y el escuchar al cliente, creo que te genera un valor invaluable, ¿no? Porque dicen que por ahí lo importante es realmente qué quiere el cliente, no lo que tú quieres venderle, Claro, o realmente qué quiere claro. comprar. Está a gusto con lo que le estás dando, te lo quiere comprar, Uh-huh. porque está sacando nuevos productos y si a lo mejor no le gusta, ¿verdad? Sí, Tú sí, sí. sabrás mejor sobre toda esta parte, ¿no? Pero qué padre, creo que es algo que debe ser, o sea, el escuchar la voz del cliente en todos los niveles, creo que al menos con los directores que he entrevistado en este podcast, todos tienen ese común denominador. Oye, es que de repente le hablo a un cliente para sondear, para escuchar, ¿no? Entonces ya le llega acá el equipo board también al CEO y le dicen, oye, pues, oye, y pues ya no te cuentan, como dicen, ¿no? Coloquialmente, porque Uh-huh. civilizaste Uh-huh. también esa parte con el cliente. Qué interesante. Oye, ¿y cómo es una junta de resultados contigo? O sea, cuando hablamos ya sabes que siempre antes de una presentación, una junta de revisión de negocios, pues ahí ves a todo el equipo con la atención y con la presentación y ya sabes, ¿no? Incluso hasta cosas de último momento y pásamelo y nos va a preguntar. ¿Y cómo es realmente una junta? Yo creo que son dos cosas diferentes, una junta de resultados contigo y cómo es un uno a uno contigo. Son dos cosas diferentes. Primero, cómo es una junta de resultados contigo y luego cómo es un uno a uno contigo. Mira, la junta de resultados, nuevamente conectando con, me parece que en el momento que tú conectas con un propósito individual y de organización, me parece que la consistencia que tengas en ese sentido es importante. En esta organización donde trabajé más de casi 26 años, definimos como propósito que en realidad nuestro producto tenía la capacidad
de derretir barreras y de crear conexiones genuinas con nuestros consumidores. Teníamos el poder de generar millones de sonrisas, ¿no? Si ese era el propósito de la organización, ¿no?, en el cual basábamos nuestras campañas publicitarias y nuestra comunicación, ¿por qué no hacerlo de manera interna? Y lo comentaste hace rato. Todas mis reuniones empezaban con un happy moment. Y no importa que la reunión fuera para venir a ver un forecast que tenía que tener una bajada porque las circunstancias del mercado cambiaron. Y el happy moment conectaba con el propósito de la organización. Y entonces el happy moment, Enrique, podía ser desde, recuerdo mucho un happy moment de mi director financiero, que dijo, es que el día de ayer estoy muy feliz porque el día de ayer mi perrito por fin aprendió a hacer pipí fuera de la casa y ya no me mancha los muebles. O un happy moment de un resultado de un examen de tu hijo que había sido increíble. No necesariamente tenía que ser con un momento laboral. Tú eras libre de expresar tus happy moments y así desbloqueabas un poquito el tema de la conversación. Puede ser que vaya a estar difícil con base en facts y en resultados, pero conectar a un nivel de desjerarquizar la organización. A mí siempre me gustó desjerarquizar la organización y a un nivel personal reconocerte a ti como una persona, que me reconocieran a mí como una persona, fue fundamental. O el sábado pasado fue la fiesta de mi hijo de graduación, o cualquier cosa que te hubiera hecho feliz y entonces lo compartías. Ese era el momento como un icebreaker. Y de ahí me parece que todo fluía de una manera más importante. Aprender a no personalizar las discusiones, todo era fundamental. Obviamente había momentos duros en cualquier reunión, se decían con transparencia, siempre teníamos un espacio de seguridad psicológica para poder expresar lo que tú pensabas, siempre con respeto. Entonces me parece que las reuniones fluían y al final llegábamos a los acuerdos que teníamos que llegar y el equipo era consolidado, como siempre había sido, porque conectábamos de manera genuina a un nivel diferente. Esas eran las reuniones conmigo, de cualquier índole, fueran proyectos de innovación, resultados financieros, algún proyecto, empezábamos con un happy moment y tuve la fortuna de implementarlo a nivel América Latina. Entonces, también con los equipos de otros países lo hacíamos. Oye, se escucha súper fuerte y lo escucho como un ritual, ¿verdad? Casi es ¿Sí? como una práctica, ¿no? Toca algunos otros directores lo que hacen es, antes de empezar una reunión importante, repasan los valores o el propósito, ¿no? Pero qué padre, nunca había hecho esta parte de Happy Moment y me parece pues, muy recomendable, ¿no? Para compartirlo. Y me quedo bien y quisiera profundizar un poquito en la parte de que creo que es crítico este concepto, hacerlo, como bien lo comentabas, la parte de que haya un espacio, le llamas seguridad psicológica. Platica un poquito qué tiempo le dedican, es al final, es durante la sesión, cómo funciona. Creo que es muy importante porque platicaba hace poco sobre que he visto organizaciones que tienen, principalmente medianas, que tienen, o sea, su sistema de procesos, su operatividad, su eficiencia, su resultado muy bueno, su limpieza, higiene, lo ves desde que entras a la organización, paredes blancas, la visión y los valores por aquí, no tienen nada colocado en los, realmente una relación impecable con muy buen talento, pero luego te das cuenta que la oportunidad pudiera venir en otro lado donde necesitan mayor confianza con los líderes o con el equipo líder. Y este tema de seguridad psicológica creo que encaja en muchos lados, ¿no? El tener la confianza de decir las cosas como son, aportar o comentar cómo es esta implementación cómo lo hiciste, cómo lo hacías, qué recomendaciones das para que lo implementen. Me parece profundamente valioso. Definitivamente es un camino que hay que recorrer, que empieza con el reconocimiento de los equipos de trabajo como personas, quién es Enrique, profundizar en quién eres, herramientas como el eneagrama, que te dan una descripción de tu personalidad que está definida desde que eras un niño, y entenderte primero tú y después entender a tu equipo de trabajo ha sido fundamental. Entonces esa práctica, ese workshop que nosotros nuevamente, durante mi época, en vez de workshop, se lama Joy Shop, de disfrutar, ¿sabes? Entonces,
hicimos muchos cambios ahí que por pequeños que parezcan, daban mensajes contundentes, daban mensajes profundos y lo vivíamos el joy. Entonces yo aprendí a conocer a mi equipo de trabajo desde la herramienta del Enneagrama, cómo interactuar con ellos de una mejor forma, qué cosas los detonaban, cuáles no, y también a conocer mi propio estilo. Entonces esa herramienta nos sirvió mucho. Y después, vivir esto en el día a día. Y entonces teníamos una cultura también muy fuerte de abrazar el error, no castigar o culpar el error. Y entonces diseñamos una sala de reuniones que era el fail room, entendiendo fail en inglés que es falla, el fail lo refraseamos y era first attempt in learning. Entonces, yo inauguré ese salón compartiendo cuál había sido el error más grande que había yo cometido durante mi carrera. Y de ahí, personas internas y externas iban y compartían, sobre todo con un sentido de abrazar el error, atreverse a hacer cosas y capitalizar el aprendizaje. Desafortunada o afortunadamente en la vida, yo les decía siempre, díganme quién de los que estamos aquí aprendió o nació sabiendo caminar o andando en bicicleta. Y para eso tuvimos que caer muchísimas veces. Un poquito de ese ecosistema se diseñó de tal forma, y además la desjerarquización. Entonces a mí cualquier equipo de trabajo podía venir a hacerme una presentación de algún proyecto y mis puertas siempre estaban abiertas, ¿no? Obviamente no quiero decir saltando las jerarquías, más bien habilitando a cualquier persona en la organización a que pudiera levantar la mano por un proyecto y después premiar esos proyectos, premiar la disrupción, el atreverse a hacer cosas diferentes. Eso me parece que generó todo nuevamente un sistema, un ecosistema de seguridad, de poder levantar la mano y hacer una pregunta en cualquier reunión. Fíjate que bastante interesante y creo que es bien aplicable esto en todos lados y te voy a tomar esa recomendación, esa práctica. Y fíjate, soy un apasionado, un fan de conceptos, por ejemplo, este tema de convertir las palabras. Ahorita hablabas del workshop, Joy Shop. Digo, ahí me dio curiosidad, este concepto de Joy Shop es algo que aplicaban en la organización, no es algo que existe en algún modelo. Lo aplicamos en la organización. ¿De dónde nace? Así como el Happy Moment, así como el Fail Room, haciendo cosas diferentes que hablaran y conectaran con el propósito que tú tienes definido como organización. Me parece que eso es fundamental. No es algo que sea diferente, es algo que conecta de forma genuina, que se vive, que se huele, que se ve, ¿no? Este concepto de identidad. Yo siempre he dicho, la identidad es algo increíble, porque cada persona, cada grupo de personas, pareja, grupo social, equipo de trabajo, equipo deportivo, país, población, tiene su propia identidad y me parece que esa es la que siempre tiene que estar presente cuando haces cosas que de forma genuina y contundente van a conectar con eso. Y entonces las personas pues van y de manera convencida, la convicción es algo importante, pues van a estar trabajando felices todos los días. Sí. Fíjate, ahorita hablas de la convicción, hay 3 palabras que he venido escuchando mucho en estos días, en este podcast, que es el escuchar al cliente, el escuchar a la gente también y la convicción, ¿verdad? Ahí hay un común denominador interesante, pero para los que estamos escuchando este episodio, van a escuchar este episodio, digo, como yo soy todavía de la vieja escuela, ¿no? Es lápiz y papel y anotarlo, porque el tener estas recetas, estos secretos, pues son parte de lo que debemos de ir tomando para que nuestro camino sea un poquito más dirigido en lo que hacemos en el día a día, en las decisiones y demás. Inclusive lo que hablabas del Joy Shop, creo que trae un impacto muy grande con el simple cambio de la palabra. Ya workshop y Joy Shop, oye, no vienes a un taller donde te vas a cansar ni te vamos a distraer, vienes a relajarte, distraerte y aprender. Entonces, le das un tono, pues como tú dices, de identidad, de propósito, pero
ya también el Y contexto, mira, ¿no? Enrique, lo del Ayer, pues, cuaderno, dicen que más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Y yo soy el mismo, en ese sí, sentido tengo mi super cuaderno, que siempre digo, lo que entra al cuaderno, entra aquí y más poderoso, entra acá. Y de ahí, tinta ya. indeleble, ¿eh? Sí, yo te enseñaré mi libreta, pero fíjate que digo, aquí me estoy balconeando, tuve que hacer maravillas porque agarré una nueva laptop, pero la cámara la trae, por alguna razón no me funcionó la cámara que utilizo y el equipo de producción, pues no, como voy a ser virtual, no me lo traje para Ujú. las cámaras que manejamos. Pues aquí traigo una caja de Amazon, mi libreta y demás, para poderme ver alineado, pero bueno, pues es que es parte al final del día de que Sí, salgan sí, las sí, de cosas, acuerdo. ¿no? Y no. Sí, no, yo también soy de apuntar porque eh, te ayuda primero a reafirmar realmente Ujú. la idea y en algún momento, de repente te llegan esos chispazos, a mí me Sí, llegan mucho en las noches o en las mañanas muy temprano. O sea, en la noche siempre traigo la libreta al lado porque sé vas que a ir. algo se me Ujú. va a ocurrir. Entonces tomas tu nota, ¿verdad? Porque hay que darle vida a esas palabras, como bien comentaba también hay un muy buen colega en este podcast. Oye, y en el uno a uno contigo, ¿cómo es? ¿Es ver números, es escuchar a la gente también? ¿Qué integras dentro de tu uno a uno y cuánto dura un uno a uno Mira, contigo para mí el efectivo? uno a uno es una maravillosa oportunidad de dar y recibir regalos, ¿no? Alguna vez me enseñaron y lo aprendí muy bien. Por ejemplo, el feedback es un regalo. Y cualquier persona que recibe un regalo en la vida normal, lo primero que dice es gracias, ¿no? Entonces, mi equipo, sobre Sí. todo en el uno a uno, aprendieron a ser habilitados a platicar de cualquier tema. Me gustaba mucho saber no solamente de la persona como colaborador, sino también lo que Mm. ellos quisieran y pudieran platicarme de su vida personal. Y eso generaba una conexión real y genuina con mis colaboradores. Entonces, sin lugar a dudas, yo te podría decir que enseguida conectaba y si era Cristian o Rubén o cualquier persona, yo conectaba con quién era en realidad. Me sabía sus apellidos, me sabía parte de la historia de vida de ellos y eso me parece que genera un vínculo nuevamente genuino que después en el día a día no debería de haber algún impedimento para poder dialogar de cualquier situación que en el negocio fuera compleja, una vez que puedes tener esta conexión a un nivel diferente. Entonces, un uno a uno conmigo era totalmente abierto, transparente, eh, tranquilo. Solía mucho tener almuerzos o desayunos con el equipo de trabajo para, en un ambiente un poquito menos rígido, poder dialogar de cualquier Sí. situación, sobre todo cuando había dudas de planes de carrera, cuando había dudas de a dónde quería ir la organización. Me parece que crear un ambiente sano y seguro era fundamental para poder tener una conexión genuina con los colaboradores. Y fíjate la importancia de desconocer el nombre de las personas o que conozcan tu nombre, pues también dices, oye, eh, hablamos hace rato de ser genuino, ¿no? Y lo comentabas ahorita, ser genuino, congruente, realmente, pues me interesa conocerte, te llamo por tu nombre y dices, oye, pues Sí, sabe claro. quién soy. Ahora lo que nos resta, los que están ahí en la línea de querer crecer, pues es echarle ganas, ¿no? Aportar valor y hacer cosas diferentes, pero pues al menos si te toca un CEO que sabe tu nombre, aprovecha esa ruta. Y ahorita que hablabas del regalo del feedback, digo, hay regalos, yo creo que un regalo siempre va a ser agradecido independientemente del tipo de regalo. Puede ser que sea un regalo que no nos guste, ¿verdad? Al principio el tema del feedback, pero cuando lo abrazas y que dices, oye, a ver, es para mejorar y que poco a poco le tenemos el miedo, digo, como todo creo yo que por naturaleza esto es percepción mía, a nadie nos gusta que nos digan lo malo, ¿no? Creo yo. Pero cuando tienes esa madurez y vas entendiendo, oye, a mí me gusta mucho aterrizarme con mis clientes porque, eh, o con mi equipo de trabajo, porque al final del día eh, te ayuda a ver, a poner los pies en la tierra otra vez y decir, a ver,
hay que tener la humildad, nos cuesta, creo que todos tenemos que pasar por una etapa de conversión, de decir, oye, a ver, pues tengo que escuchar aunque no me guste, aunque me exhiba, aunque sea algo que va a afectar lo que yo creía que estaba haciendo bien. Pero sí, me decía hace poco también, sí, donde estamos viendo algo, un Customer Journey, me decía, oye, es que pues, no sabemos cómo estamos, creemos que lo estamos haciendo todo bien, pero hay que ver dónde estamos parados con el cliente, ¿no? Entonces, el tener esa capacidad desde los líderes y decir, oye, a ver, vamos, hoy, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué puedo mejorar? Creo que es el regalo más valioso que te puedan dar como persona, de persona a persona, obviamente, lógicamente, pero sabiéndolo aprovechar, realmente agarrar el regalo y decir, me dejaron tareita, no puede pasar, no me pueden regalar por lo mismo dos Correcto. veces, no es el mismo por las dos veces, pero gracias por compartir esa muy buena práctica y herramientas o métodos que manejes en tu sistema de dirección, ritmo de reuniones, objetivos, cómo bajas el plan estratégico, qué te ha funcionado, porque creo que ahí es el coco para muchos líderes, el bajar con la gente, tener el mismo vocabulario. Me ha tocado a veces cuando dicen, oye, es que yo lo tengo, pero aquí, Enrique. O sea, hay que primero escribirlo, hay que comunicarlo, hay que alinearlo, hay que ver que todos los demás estén alineados y sea alcanzable. Y ya sabes, tienes mucho más experiencia en toda la parte de planeación estratégica, pero ¿qué es lo que le debe de funcionar al CEO para que lo que está plasmado ahí en un one pager que le llaman, realmente se ejecute, ¿no? Mira, me parece nuevamente, conecto muchos puntos de los que ya hemos hablado. Me parece que para una planeación estratégica lo primero es tener data, información relevante, contundente, que hable de las cosas que son definitivamente relativas al negocio, que resuenen en los equipos de trabajo cuando tú estás hablando y presentando la estrategia. Entonces, data bien soportada de mercado, de los productos que estamos vendiendo y una conexión de eso con la audiencia me parece que es fundamental. Y hablo del tema de las audiencias. Qué importante es que una estrategia sea comunicada de forma ad hoc, de forma adecuada para todas las poblaciones o audiencias que existen en una organización. Definitivamente un single chart o un chart estratégico que vamos y presentamos con equipos globales no va a ser el mismo lenguaje que yo empleé cuando voy y hablo de esa misma planeación estratégica con los equipos de la fábrica o con los equipos de ventas y distribución o con los equipos de marketing o con los equipos de R&D. Hay algo muy importante también que yo llamo de esos from wow to aha moment. Me parece que cuando uno presenta una estrategia, tenemos que ocasionar en los equipos que de acuerdo a lo que yo sea capaz de comunicar con la data que yo estoy presentando a cada audiencia, yo ocasiono en el equipo que diga, el wow es wow, qué increíble estrategia, yo quiero pertenecer a esta organización, tiene que ser una estrategia que sea bastante atractiva y que enganche a una organización con base en información real. Y después que ocasiones el ajá y que digan, ya entiendo, entonces yo, desde mi área de responsabilidad, independientemente del end-to-end que vivas en una organización, ¿qué quiere decir para mí? Sí. Me parece que eso es fundamental. Y tiene que ver mucho con cómo presentas esa estrategia o cómo comunicas esa estrategia, el lenguaje que ocupes y la información que va ahí dentro. Otra vez, tropicalizar la información de acuerdo a las audiencias me parece algo súper importante. ¿Y cómo logras que, sobre un documento que le llamamos plan estratégico, estrategia o marco estratégico, ¿cómo logras que la gente diga, wow? Justo me parece, o sea, sí, justo me parece que esa conexión que ocurre conmigo, me acuerdo mucho que obviamente en este trayecto, imagínate cuántas veces tuve que ir al viejo continente o a algunos otros países, y mi mamá, que le daba mucha inquietud conocer de mi trabajo, me decía, oye, hijo, y cuando tú vas allá, te dicen lo que tienes que hacer. Y yo decía, no, ahí se presenta una estrategia muy grande del mundo. Y entonces yo digo,
ya sé qué es lo que tengo que tomar de esto para ir entonces a mi región o a mi país, y entonces qué quiere decir para contribuir a esa estrategia grandota. Entonces, otra vez, ese entendimiento de qué significa para mí, para mi mercado, para mi producto, para mis equipos de trabajo es fundamental. Me parece que ahí es donde logras el enganche, cuando te logras parar a presentar un plan estratégico y no tienes el impacto de que la gente esté viendo para otro lado o esté en el celular, sino la gente esté atendiendo y diciendo, ya entendí, eso que yo entiendo cuando iba a esas sesiones, es lo que tengo que ocasionar en los equipos de trabajo, que digan, ya sé, esto me inspira, esto me da vida, porque quiero contribuir, quiero ser parte de esto, ¿sabes? Sí, fíjate que lo dijiste muy bien y me quedo con la frase, o sea, tal cual el escuchar el ya entendí, porque digo, algunas pruebas rápidas, ¿verdad? Vas con la gente y, oye, objetivos, ¿no? A la primera línea de respuesta. No, pues no sé, pues yo nada más tengo que estar aquí. Pues desde ahí ya entendí lo sucedido, ¿no? Entonces, pareciera algo muy básico pero y coloquial, no pero dentro de una campaña de el ya entendí, tiene poder, está fuerte el llegar correcto, a ese nivel. Un trade ¿verdad? story correcto, un selling story correcto que enganche a cualquier nivel de la organización, me parece fundamental. Sí, muy, muy de acuerdo. Oye, una palabra que tú creas que defina al éxito de una buena organización, ¿cuál crees que pudiera ser? Me decía hace poco un colega, una llamada también, un CEO de Tía Ofilia, Edgar, muy buen colega, un líder. Me decía, Enrique, es que la clave de lo que padecemos todos es de la ejecución. Entonces estamos dialogando sobre ese tema para un proyecto, pero me decía la ejecución. En tu experiencia, ¿qué pudiera ser una palabra que defina el que una relación pueda tener éxito? Hacer. Yo tengo una frase que es muy mía, que hasta la quiero patentar, que es la magia del soñar, el poder del hacer. O sea, sí, o sea, todos podemos soñar con llegar a lo que tú me digas, a lo que sea tu sueño. Perfecto, hágale, Sí. comiéncele, ¿sabes? O sea, no tenerle miedo al error a través de hacer lo que esa estrategia te está diciendo, me parece fundamental. Los famosos MVPs, los pilotos, me parece que te dan mucha carnita para poder entender a dónde queremos llevar a una organización. Pero si no lo haces y te mantienes en parálisis por análisis, yo soy un doer absoluto. Me gusta hacer y entonces capitalizar, obviamente con cuidado, capitalizar todo el aprendizaje. Pero seguramente me entenderás, hay conversaciones circulares y circulares que vuelven a lo mismo y no hay decisiones, no hay capacidad de decir, ok, vayamos, intentémoslo, lo hacemos, aprendemos y lo volvemos a intentar. Me parece que hacer. Sí, qué interesante, fíjate, coincido contigo. Y es tal cual dejar de hacer lo que estás haciendo, si no estás haciendo nada y hacer, ¿no? Hace poco compré un libro que aquí lo debo tener, perdóname, pero se llama El poder de la hora. Aquí. Termínalo ahora, Okay. se llama. Termínalo ahora, mira, Sí. lo tengo, digo, mueve un poquito la cámara. Ya. Pues me decía un muy buen colega, y digo, para todos los que, yo creo que todos pasamos en algún momento por esa situación donde dejas de hacer cosas, o sea, luego al rato, lo hago en un momento, y estamos viendo una presentación, le mando un saludo a Patricio Sky, es un muy buen colega con mucha experiencia. Estamos en un proyecto que se llama Customer Journey y estábamos viendo una presentación y le estamos repasándole, le digo, mira, ahorita cambio esto. Y así quedó, ¿no? Y él tiene toda su trayectoria como director de recursos humanos y ha sido consejero, ¿no? Entonces nos brincamos otra slide y le digo, bueno, ahorita que acabemos, me dice, hey, stop, me dice, hello, do it. O sea 3 segundos, cámbiale, ponle el punto, o sea, termínalo. Y le digo, qué buena sacudida me diste porque realmente me removió. Le dije, ¿sabes qué? Hay un libro que tengo perdón, un libro que tengo en mente comprar, que es este. Y le digo, y es por eso, porque me había dado cuenta yo que había cosas que no terminaba. En el momento que no terminaba, las dejaba y cuando de repente me acordaba, ya
ya casi llegabas a una crisis, ¿no? Oye, no entregué tal proyecto, no concluí algo. Entonces, pues me ha servido mucho porque realmente conecta con esto que dices tú de hacer. Realmente Sí, hazlo, ¿verdad? Termínalo. Y digo, pues muy es, valioso. Gracias por compartirlo, sí, mi sí, estimado placer. Román. Oye, pues te agradezco bastante que nos hayas Gracias acompañado a ti, en Enrique. esta sesión, en este episodio del arte de dirigir. Conectamos muchos puntos, creo que vale la pena parte 2, si me lo Encantado de permites, la ahí vida. programarnos hacer 2 y seguir conociendo tu experiencia y definimos a lo mejor un tema, hablamos de escuchar o hablamos de cómo escuchar muy bien a un cliente o a un colaborador, cómo implementar el happy Ujú. moment. Digo, aquí nos estamos llevando ahora sí que oro molido y varios regalos que por aquí nos dejas. Te agradezco porque yo también tomo aquí algunas buenas prácticas que nos compartes con tu sólida y vasta experiencia. Y también antes de despedirme, agradecerte porque hayas dicho que sí en el momento en que te invité. Digo, esto es parte de tocar puertas y se agradece bastante que tengas esta empatía por compartir también tu conocimiento, Encantado de ¿no? la vida. Parte de mi propósito, justo como persona, como individuo, es eso, poder tocar a las personas para lograr lo imposible, soñar y lograr lo imposible a través de acciones diarias y contundentes, simples y sencillas. Entonces, encantado de la vida de poder volver a charlar contigo, con tu audiencia, Enrique. Y nada, el agradecimiento es para ti. Muchas gracias por invitarme y aquí estoy a la orden. Muchas gracias, Román. Y antes de finalizar, yo te conozco de LinkedIn por Román Rodríguez. ¿Alguna otra red o es la única red que manejas por donde te pueden Por el contactar? momento es la única, bueno, tengo Instagram, pero no soy muy activo, pero en LinkedIn, por favor, ahí síganme, Román Rodríguez. Voy a estar compartiendo este contenido, obviamente, si me lo permites, algo que me mandes Claro, de claro. información y agradecerte públicamente ante todo el público de LinkedIn esta oportunidad de conversar contigo y compartir un poquito pues de lo que uno ha vivido. 26 años se dicen fáciles, pero no han sido tan fáciles y me parece que hay mucho todavía que podemos dialogar, Enrique. No, totalmente. Pues te agradezco bastante, mi querido Román. Gracias por compartirnos de tu tiempo. Y a todos los que están o van a ver este episodio, esperemos que sea de mucho valor para ustedes y nos escuchamos en un siguiente episodio del podcast El Arte de Dirigir. Muchas gracias.